tiro por ellos más que si por mí lo fuera. Levanto tapias pa' que se mantenga. ¿Cómo era la plaza antes? Pues la plaza antes era, pues, le llamábamos el ring ring, porque íbamos las chicas jóvenes y las parejas, las pandillas, ¿no? Pues íbamos y paseábamos por allí y había unos bancos alrededor de la iglesia hechos no hechos de bancos de madera, sino de albañilería. Y nos sentábamos allí y contábamos chistes o nos reíamos o cosas así. Así nos divertíamos nosotros. La plaza antes era la forma que teníamos las chicas, las amigas, alrededor de la iglesia, lo que es la plaza, sí. Paseábamos y ya cuando empezábamos a tener medio novio, ya cosas de estas, pues paseaban también los chicos. Era como si fuésemos dando continuamente vueltas a la plaza, como ahora os podéis divertir con otra cosa, pues entonces era dando vueltas a la plaza. ¿Y para qué se utilizaba la casa de la gitana antes? Yo lo recuerdo perfectamente, porque vivía 2 casas más abajo que mi casa, que donde yo vivo. Entonces mi madre era muy amiga de Carmen, de la señora gitana, y era una vivienda, que de ahí viene el nombre de la casa de la gitana. Mi madre era muy amiga de Carmen. Yo las niñas casi no las recuerdo porque eran más jóvenes que yo, pero me acuerdo de la señora Carmen y el señor Emilio con su caballo como ahora mismo, como si lo estuviera viendo ahora mismo. ¿Dónde se celebraba antes la romería? La romería antes no había, y cuando ha empezado a haber romería, que lleva ya unos años, en Los Molinos, donde siempre, donde se celebra ahora, ahí se ha celebrado siempre. ¿Había otras fiestas o eran diferentes? Estaba los carnavales, Semana Santa, San Ildefonso antes de Semana Santa, y después había el Día del Señor, el Día de la Ascensión, la feria, que era la feria la principal, que empezaba el 21 hasta el 20, que era el primer día. El primer día no, en la víspera. Y después estaba el 21, 22 y 23 la fiesta, y el 24 le llamaban el revienta. Ya no había casi nada, pero había todavía fiesta y había toros. ¿Qué ropa os poníais en las fiestas? ¡Uy, hijo mío! La ropa que teníamos. No nos podíamos poner más. ¿Nos poníamos? Entonces no había muchas ropas como tenemos ahora. ¿Cómo os entreteníais antes? ¿Cómo nos entreteníamos? Pues jugando al escondite, jugábamos a las combas, al truco y al florón. Nos poníamos todos alrededor y vendíamos una prenda y decíamos, el florón está en la mano está el florón. Y adivinaba, a ver, le preguntaba, ¿dónde está el florón? Y a ver, preguntaba, y si acertábamos seguíamos con el florón, pero si no, tenías que cambiarte. Yo tenía unas amigas, que por cierto una día la chica murió muy joven, unas vecinas, éramos amigas, éramos de la cuadrilla que llamáis ahora, y nos subíamos a su casa, a lo que llamaban el doblao, que era como donde tenían el heno y las cosas para el ganado, y allí como tenía unos pequeños muretes, jugábamos a esconderites allí. ¿Cómo eran los juguetes antes? Los juguetes, no teníamos juguetes, hijo. Yo me acuerdo que mi padre no tenía hijos, y entonces como él no tenía hijos tenía ganas y nos hacía a nosotros juguetes, pues con las sardinas, cuando nos las comíamos, ¿no? Las iba guardando y le ponía ruedas de corcha. Las latas de sardinas las iba atando con una cuerda unas a otras, y a cada lata le ponía ruedas de corcha, y eso era un tren, y las muñecas no las hacían de tela las madres. Y un año me regalaron una muñeca, y yo qué contenta estaba con la muñeca. Pero como yo veía que mi madre nos bañaba en una eso, pues yo cogí la muñeca y estaba en un regato, que ahora le llaman río, pero nosotros le llamamos regato, y yo fui a bañar la muñeca, claro. Claro, la muñeca era de cartón, se deshizo. ¿Y qué deportes se practicaban aquí en el pueblo? Pues yo en el pueblo no jugué nunca a nada, porque cuando yo me fui de aquí, pues no, yo estuve muy poco tiempo en la escuela, pero allí cuando jugábamos ya éramos grandes. En Solana, pues jugábamos al balón. Las chicas con los chicos, a ver quién podía. Pues perdíamos las chicas, porque las chicas somos más valientes que los chicos,
¿Cuáles eran las comidas típicas antes? Pues bueno, las comidas típicas de aquí, pues era el buche, lo típico que se comía por los carnavales, y luego de diario, pues más que nada, el cocido era lo que más se comía, por lo menos en mi casa. ¿Y cómo eran las matanzas antes? Pues las matanzas antes, hijo, más o menos lo mismo que ahora, ¿no? Se juntaban las familias, se mataba el cerdo, te ayudaba la familia o vecinos, y pues se picaba la carne, y se guisaba, se hacían los chorizos, los buches, los lomos, y todo igual que se hace ahora. Ahora se sigue haciendo también. Menos, pero también hay gente que lo sigue haciendo. ¿Cómo era la matanza antes? Yo recuerdo una matanza de un año que vinimos en vacaciones en casa de mis tíos y era parecida ahora, ¿eh? Lo que pasa que era en la casa, me acuerdo que la hicimos arriba en el doblado, vamos, lo que se llama el camarote. Y luego me acuerdo de haber comido por la mañana migas, parecido ahora, ¿eh? Por la mañana migas, luego patatas con carne, con la carne de la matanza, con el hígado, con la costilla, el mojo de matanza que se llamaba. ¿Y dónde estaba el colegio antes? Colegio antes hubo 2 colegios. Uno, el primero que hubo en una casa que hay ahí pintada, en un mural que está con las puertas abiertas, aquella fue la primera escuela. La casona le dicen, ¿no? Sí, la casona. Y después se vino para allí, para la panadería, y era arriba, se subía una escalera y se subía. Que allí fui yo al colegio. Era pequeña, pero fui al colegio. Y nos daban en el colegio, en el recreo, una leche que era en polvo. Y nos daban también un queso que había redondo, que era amarillo, estaba forrado de como, yo qué sé, era como un plástico, pero no era plástico, era una masa roja. Y le llamaban el queso de bola. ¿Cuántos niños iban al colegio? Pues entonces había bastante, entonces había muchos niños en el pueblo. No te puedo decir exactamente cuántos, pero había bastante y además unas escuelas, estas que tenéis ahora, ¿no? Cuando se hicieron nuevas, las niñas íbamos a una y los niños iban a otra, porque juntos no estábamos, simplemente nos juntábamos a la hora del recreo. ¿Cómo eran las clases? Las clases antes, pues ya te estoy diciendo, pues normal, nos teníamos unas libretas que nos ponían y no usábamos nada más que lápiz y pizarra que se borraba con un lápiz, con un pizarrín, que el pizarrín lo hacían los padres de una lancha, lo afiaba bien y escribíamos con aquella pizarrín que le llamábamos. ¿Y cómo era vuestro maestro? Pues el maestro, pues imagínate, pues para nosotros dándonos la educación que nos tenía que dar y sabernos llevar, porque éramos muy trastos. No piensas tú que corría unos tiempos que también éramos trastos y nos castigaba. A mí me castigó una vez el maestro en no comer. No me fui a casa porque no me porté bien, porque se fue el maestro a salir y yo revolví la clase entera. ¿Y qué me pasó? Que no fui a comer a casa ese día. ¿Dónde ibais? ¿Dónde ibais antes de viaje? Pues de viaje antes yo por lo menos no, mis padres no podían llevarme de viaje, entonces yo me he criado en una finca, en un cortijo, y yo venía al pueblo pero montada en un burro o en un caballo. ¿Que dónde íbamos de viaje? Sí, pues yo a donde estaba, de Badajoz a Lorino, de Badajoz no, porque yo incluso estaba en el campo. Íbamos de aquí a San Vicente, de San Vicente a la ermita de Botua. Y allí nos bajábamos y nos íbamos donde vivíamos en el campo. Yo, lo único eso, de Euskadi aquí y de aquí a Euskadi. Me traían y me llevaban. ¿De dónde viene el gentilicio porretero o porretera? Pues de una casa que hay, una posada que había al salir del pueblo, allí en la fuente del lugar, una casa que había allí, y allí hay una posada y le llamaban la posada La Porra. Y claro, los que venían allí, pues pasaban y eso. Que allí vino la Isabel de Portugal, se aposó ahí la víspera de casarse antes que se casó en Valencia de Alcántara. Y por eso le llamaban La Porra y por eso le pusieron porreteros a los de Salorino.
¿Y había otra lengua que se hablara antes? No, simplemente la que hablamos ahora, ninguna más. Yo cuando el cole nada más que dábamos, no se daba en inglés, ni portugués, ni nada. Se daba simplemente la lengua que tenemos ahora, lo que hablamos ahora. ¿Qué trabajadores había? ¿A qué trabajos había? Hombre, entonces los ordenadores no existían. Entonces era albañilería, el campo, Recortar, el ganado, leña. los carboneros, pues esas cosas. Pues los trabajos que había antes pues era con el campo. En el campo la gente guardaba vacas, otra cerdos, se cortaba las encinas con un hacha y se cortaba y se hacía la leña, y luego pues había carbón también. Hacían carboneras de esa leña y hacían hornos de carbón y sacaban el carbón de ahí. ¿Cómo era tu pueblo? Ay, mi pueblo para mí era muy bonito, porque yo como estaba en el campo, cuando había fiesta, pues nos traía mi madre cuando podía. Y le preguntábamos, vamos a ir a los carnavales. Y decía mi madre, tenía un sonsonete que nos ponía negra. Decía, si vas a la nava que no irás, te compraré unos pantalones que no te los pondrás. Como te lo llegues a ensuciar, claro, estás de escuchar. Y nosotros, ya estás diciendo que no vamos. Que no, que yo no te he dicho, sí, estás diciendo que si vas a la nava que no irás. Nos decía así, para que no nos enfadara, nos daba el sonsonete ese que nos daba. Mi pueblo, pues a mí me gustaba mucho. Era un pueblo, además que había más gente que ahora. Ahora sí tenemos los murales, está muy bien, muy bonito, pero gente habemos menos. Pero a mí me gustó siempre mucho. Además es que mi pueblo, como era muy alegre y le gustaban mucho las fiestas, lo llamaban Sevilla las Chicas. A ver, venga, te toca. ¿Cómo era Salorino? ¿Cómo era Salorino? ¿Cómo era Salorino antes? Pues más pequeño, estaba más antiguo. Ahora lo tenemos más amplio y encima con los murales que tenemos ahora tenemos una bendición. Totalmente. Hemos hecho un pueblo casi turístico. ¿Cómo eran las mujeres en el pueblo antes? ¿O qué hacíais o cómo era vuestro papel en el pueblo? Pues en el pueblo las mujeres estaban solamente en casa. Nada más que iban en temporadas al campo, cuando era el tiempo de las bellotas o de las aceitunas, o cuando llegaba que llovía y se podía arrancar las aras, eso. Y en verano, pues la mujer, la que tenía eso, iba también a dedicarse a pintar las casas de unas y de otras, la que podía, porque la que no podía pintaba la suya. Y además tenía gente para lavar la ropa, iban a lavar la ropa a los regatos, o a la Charca Grande, o al Puente Getrero, y así pasaba. Tenían también casas dedicadas también, que había varias posadas, y cuando había gente la llamaban para ir a las posadas, y eso era lo que se dedicaba. Pero personalmente era su casa. Normalmente las labores, ahora que se dice, las labores del hogar, ¿no? Cuidar a los hijos, tener la comida preparada, las ropas preparadas, y luego, aparte, fuera de casa, lo que decía Isabel, las bellotas, recoger jaras, ir a lavar a la charca, me acuerdo, mi madre decía lo del arroyo Getrero, pero además a la charca Patino, que ahora le llama la charca Los Piojos, pero vamos, la charca Patino, a la charca Grande, a los molinos, pues vamos, pluriempleo total, y nunca ha estado valorado, porque el trabajo de la mujer siempre ha sido sin más. Bueno, pues yo, como me crié por la parte de Badajoz, cogí mucho algodón, que entonces empezó a existir lo del algodón, y a coger algodón y a coger las mazocas de maíz, las cogíamos de la mata, las pelábamos y las echábamos a las portillas y así. Pues íbamos, entonces allí donde estábamos, la videra que les decíamos, íbamos a lavar allí y ya está, y eso era nuestra vida. Que aquí en el pueblo, como las mujeres iban a apañar a bellotas, iban los hombres, vareaban, y las mujeres apañaban, pues hay una canción de las belloteritas, de Salorino, apañando bellotas, tú vareando, de encina en encina me van mirando. Era muy larga, pero eran piropos que se echaban entre los hombres y las mujeres. ¿Quieres que cantemos algo de la canción? Sí, ¿lo sabéis o atrevéis? Ella sí. Cogerlo ahí en medio. Ella es muy buena para eso. Pero si vosotras también, ¿no? Venga. Somos la belloterita que venimos de bellota, porque venimos cantando
Nos han llamado las locas, apañando bellotas, tubareando. De encina en encina te voy mirando niño, te voy mirando. De encina en bellotas, tubareando. ¿Qué es lo que más os gusta de vuestro pueblo, de Salorino? Pues para mí me gusta todo, porque yo estuve muchos años fuera y siempre dije que cuando yo pudiera regresaría a mi pueblo. Y así he hecho a mi pueblo, porque mi pueblo, como mi pueblo, ninguno. Y eso que está muy bien en Galicia, pero no, como mi pueblo, ninguno. Y estoy sola, pero estoy a gusto. Yo la verdad es que no he salido del pueblo, he vivido siempre aquí. Mis padres estuvieron en Cáceres, estaban por la parte antigua y sí que era un colegio estaban en una portería, eran de niños que estudiaban, eran de sacerdotes. Y le dijeron a mi marido que si, bueno, pues que entonces las porterías en Cáceres estaban, que si se quería ir, yo le dije que a mí las capitales no, que a mí me dejaran en mi Salorino. Y aquí nací y aquí sigo, y encantada. Me gusta viajar y ver, pero después a mi pueblo. Yo quizás no he valorado tanto el pueblo como ahora, como después de jubilarme, vamos, diríamos, ¿no? ¿Qué me gusta? Me gusta todo, pero la vida tranquila, el tiempo. Ahora tengo más actividades aquí que en el País Vasco, o sea, es curioso, pero me he integrado más fácil aquí. Creo que prefiero ser cabeza de ratón que cola de león, o sea, sí, es claro. Entonces, me gusta todo, me gusta la gente, me gusta las raíces familiares que quedan, que me va como acercando más a mis padres, aunque ya no están. O sea, ese tipo de cosas. Pues yo, como me crié por la parte de Badajoz, solo veníamos en carnavales, en ferias y esas cosas así, pues ahora al venirme ya cuando tenía 21 años ya que me vine aquí y me senté aquí, pues ya pues me gusta mucho todo lo del pueblo, todo. ¿Hay algo que nos gusta en vuestro pueblo o que no, o que os gustaría que cambiase de vuestro pueblo? Que hubiese más niños, porque estamos muy poco aquí, ya hay menos gente, claro. La gente, somos muy mayores, todos los que estamos son muy mayores. Y los jóvenes pues se van saliendo, se van yendo uno para un lado y otro para otro. Pero claro, niños hay cada día menos. Pero bueno, tendremos que esperar a ver si hay alguno que se anime y venga a vivir al pueblo joven. Claro, no hay mucho trabajo para quedarse aquí viviendo, pero bueno, estamos con la esperanza esa, que el alcalde parece que está haciendo algo, a ver si consigue venir alguien, pero bueno, esperemos, porque nosotros aquí estamos muy bien. Tenemos muchas actividades y nos reunimos muchas veces, como tú has visto que nos reunimos en tertulia, también venimos al colegio, también nos reunimos a jugar al bingo, en fin, que nos jugamos, estamos muy bien, muy entretenidos, tenemos muchas actividades. Para nosotros, yo veo que para nosotros ya con la edad que tenemos, pues sí, yo también estoy apuntada a un grupo de teatro y aquí otras compañeras, pero hacemos teatro aquí para el pueblo, ¿no? Viene una señora de Cáceres que sí, que viene a enseñarnos y llevamos unos años ya haciéndolo. Pero sí que es verdad que para nosotros ya vale, pero para la gente joven no hay cosas para atraer a la gente joven. La verdad es que no hay mucha gente, entonces tampoco hay muchas actividades para ellos. A ver, yo creo que a nivel de lo que estáis diciendo de la gente joven hay una cosa positiva, ¿no? Que viene Semana Santa o viene la feria y el pueblo no sé cuánto, se cuatriplica, o sea, mogollón. Igual hay 3.000 personas, pasan de 400 a 3.000. Entonces eso es positivo, ¿no? Y en cuanto a lo negativo, los pueblos pequeños tienen una doble versión, ¿no? O sea, están muy cercanos para lo bueno, pero también están muy cercanos para el cotilleo, el alcahueteo que se dice en los pueblos, se conoce más todo el mundo, a veces quisiera ser más anónimo, entonces esa parte pues es inevitable, eso ha sido siempre, las ciudades grandes son más frías a ese nivel, pero por otra parte tienes más independencia, ¿no? Pues a mí nada, que me gustaría eso, que hubiese más niños, que creciese esto más, porque antes pues era una gloria ver tantos niños y ahora ves tan pocos que te da pues mucha pena de ver tan... Vienes al colegio y yo que vengo a recoger a mis gemelitas alguna vez que otra, pocas veces, porque como ando también tan mal, se ven muy necesitadas para llamarme y para que venga a buscarlas. Pero cuando vengo y veo tan pocos niños, parece que se me viene la moral abajo.
¿Qué os gustaría dejarle a los niños de vuestro pueblo? ¿Como un legado, como una enseñanza, decirles o eso, o qué os gustaría dejarles para ellos? Pues yo me gustaría dejarle que ellos supieran que este pueblo fuera arriba con sus jóvenes, que son pequeños, pero cuando fueran mayores, que vieran que este pueblo debe de irse a menos, fuera más. Pero claro, no depende de nosotros lo que queremos, depende de la vida que hay, que no hay aquí mucho por venir para la gente joven, para quedarse en el pueblo. Y claro, eso pues es una pena, pero bueno, estamos con la esperanza de que algún día conseguiremos. Pues yo pienso lo mismo que Isabel, ¿no? Que darle un legado, pues que el pueblo, que lo que haya, si pueden ir haciendo alguna cosa más, pues ir haciendo. Tienen un pabellón para jugar que está bastante bien, y yo qué sé, todo lo que se puede hacer en beneficio para los que vienen detrás de nosotros. Nosotros ya, bueno, ya, hombre, también queremos tener actividades y tener cosas, pero bueno, más que nada, para la gente joven, pues eso, que hubiera más gente joven y que tuvieran actividades y que, bueno, todo lo que se pueda hacer en beneficio de ellos, pues estupendo. Vamos a ver. A mí me gustaría que si la vida los lleva a otros sitios, fuera de aquí y tal, que no olviden nunca el pueblo a nivel de valores, de vida, de tranquilidad, de diversión incluso. O sea, que no se olviden, por una razón o por otra, que no se olviden nunca del pueblo y que sigan viniendo. Además, cuanto más frecuente, mejor. Pues yo pienso igual, y que cada vez si va viendo menos niños, pues por lo menos que a ver si se puede ir haciendo algo más, que puedan venir algunos más, y si no, los que hay, pues que sigan comportándose como hasta aquí, lo mejor posible. Ya solo una cosa más breve y final, que si tuvierais de nuevo, si nacierais ahora otra vez, ¿volveríais a escoger Salorino como sitio para vivir? Yo sí. No he salido porque ya te digo que a Cáceres sí he podido irme, o mi marido haberse ido como migraba la gente, pero por coincidencias de la vida o por lo que fuese no he salido. Entonces he vivido siempre aquí, sí que sales de viaje cuando puedes y tal, porque también me gusta, pero pienso que como no he salido, no he conocido, sí que no me gustan las capitales, sí que me gustaría vivir como he vivido, sí que sí. Yo repetiría la vida que he vivido, aunque los principios cuando nos fuimos a Euskadi fueron duros, porque había mucha marginación. Allí éramos los maquetos, había mucha marginación. Entonces, pese a eso, gracias a lo que he vivido allí y a la experiencia que he tomado allí y a las vivencias, valoro más mi pueblo. Entonces, hoy volvería a vivir lo que he vivido para seguir valorando lo que valoro. Pues yo pienso igual, que una vez que me vine ya de donde estaba, que estaba en el campo y ya me vine aquí, pues ya aquí, pues esto es estupendo, y ya me gustaría, pues eso, seguir viendo crecer el pueblo y seguir viendo ambiente como va viendo hasta aquí. Sí, porque yo he vivido una experiencia, pues cuando fui al País Vasco y allí me casé, tuve mis hijos, pero después me fui para Galicia, y Galicia para mí fue muy dura, porque me metí en el campo y el campo de Galicia es muy duro. Y por eso volvería Lo que más te ha gustado ha sido Salorino. Volvería con los ojos cerrados aquí. Y nada, muchísimas gracias por todo. A ti por contar con nosotros. ¿Por qué te gusta Salorino? Porque es un pueblo, no sé por qué, yo siento que es muy rural, porque hay muchos campos alrededor, hay muchísimos sitios para ir, también hay uno que me gusta ir al baldío, a la charca grande, a los molinos, hay muchos sitios y gracias a que es un pueblo muy pequeño, pues, está muy bien. Salorino es un pueblo muy pequeño y a mí me encanta. A mí me gusta mucho Salorino por su cultura. Salorino es precioso, pero tienen pocos habitantes, pero las culturas y eso son muy preciosas y tenéis que venir a verlas. Salorino es un pueblo muy pequeño, pero tiene murales bonitos y por eso es famoso. Que alguna
vez ya perdí el tiempo con cualquiera, pero juré que nunca más me iba a pasar. Pedir perdón como rutina todos los días, como de chico ir a la escuela. Que alguna vez ya perdí el tiempo con cualquiera, pero juré que nunca más me iba a pasar. Pedir perdón como rutina todos los días, como de chico ir a la escuela. Bueno, nos vamos. Adiós. ¡Ah, gustito, madre mía!